días a todos. Bienvenidos a la reunión. Damos gracias al Señor que podemos reunirnos nuevamente como cada domingo. Y me gustaría comenzar la reunión cantando un coro que es algo nuevo, pero no lo cantamos muchas veces. Se llama No soy yo, sino Cristo en mí. Tiene 4 estrofas. Vamos a hacer de la siguiente manera. Primera estrofa, cantamos todos juntos. Segunda, las mujeres y los hombres nos unimos en el coro. Tercera estrofa, comienzan los varones, las mujeres se unen en el coro y la última, todos juntos. Para eso les invito a ponerse de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque
tiempo que podemos reunirnos como iglesia para adorarte, para ser instruidos por tu palabra. Padre, rogamos que obres en nuestros corazones, sabemos que así la gracia, Señor. Obres por medio de tu palabra, tu espíritu, en nuestros corazones. Señor, confróntanos, exhórtanos, anímanos, Señor. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, a ver qué cosas hay que están estorbando nuestra comunión contigo, Señor. Padre, ayúdanos, Padre. Te pedimos que tengas misericordia, que podamos prestar atención, oír tu voz, tu palabra que va a ser expuesta. Oramos por aquellos que aún no son salvos, que aún no te conocen. Rogamos que tú tengas misericordia y gracia, así como tuviste con muchos de nosotros. Que puedan ir al conocimiento de Cristo, puedan llevar vidas que te honren. Te agradecemos, pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Siguiente coro. Este es un poco más conocido, su gracia es mayor. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió.
todos. Buenos días. Ya podemos vislumbrar lo que será enero y sobre todo nos lamentamos por los que están ahí al costado. Van a perder peso y todo ahí en el sauna, pero procuraremos acondicionarlo mejor para el verano. Son todos bienvenidos. Aquí tenemos visitas de Tierra Santa. Pónganse de pie, por favor. Marcelo, Victoria y Carolina. Bienvenidos. Marcelo ya ha estado con nosotros, pastor de la Iglesia Biblia Abierta de La Paz. Miren la referencia que tengo. Mi suegra es miembro de esa iglesia. Mi referencia. Conozco a Marcelo, a Carolina también. Pueden sentarse. Desde niños. Así que estamos muy contentos que estén con nosotros. Carolina es hija de Virginia. Algunos de ustedes conocen a Virginia, que vino para enseñar en un retiro de damas. Y bueno, Victoria está creciendo más que los padres. Un gusto que estén con nosotros esta mañana. Muy bien, tengo un pastor amigo que dice a su congregación cada tanto: a partir de este momento, olvídense de los tallarines, olvídense de las gaseosas frescas, olvídense del parque Finky, olvídense de todo. Es momento para escuchar la palabra de Dios. Génesis capítulo 5. Vamos a abrir la escritura allí. Estamos caminando por el libro de Génesis. Voy a invitarles a ponerse de pie para leer. Luego nos quedamos de pie, tenemos una palabra de oración y encomendamos al Señor la reunión. Ayer hubo una muy linda reunión de damas, más de 60 mujeres aquí, muchas visitas. Damos gracias al Señor por esa oportunidad y la que Él trajo para escuchar. Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Oremos. Padre Celestial, contamos como un gran privilegio estar juntos esta mañana y sobre todas las cosas un gran privilegio tener nuestras Biblias, poder abrirlas, estar expuestos a la predicación, a la proclamación de tu palabra. Gracias porque el mismo Espíritu que inspiró a Moisés a escribir este libro, esta porción de la Escritura, también habita en aquellos que somos tuyos y iluminará nuestro entendimiento para que la comprendamos. Ayúdanos sobre todas las cosas a no ser oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hay un gran contraste entre el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Génesis, ¿verdad? El domingo pasado nos detuvimos en Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 vemos a Caín que ha resuelto ignorar a Dios, Caín que ha resuelto vivir a espaldas de Dios, Caín que ha resuelto permitirle a la bestia del pecado que lo controle, Caín que ha resuelto rebelarse contra Dios, ir por su propio camino. Y hemos visto cómo ese proceso de rebeldía que se generó en Caín fue intensificándose a medida que pasaba el tiempo y se desarrollaba la vida de sus descendientes, llegándose a su punto cúlmine, a su clímax en Lamec, como hemos visto, ¿verdad? Lamec que tuvo 2 mujeres, fue el primero que fue en contra del diseño original de Dios. Lamec que en lugar de perdonar las ofensas prometía vengarse 70 veces 7 de aquel que le hiciera algún daño. Lamec que hizo o compuso un poema haciendo una apología del delito. Ha habido una intensificación de la maldad en la medida que avanzaba el tiempo en la familia de Caín. Pero en Génesis capítulo 5 vemos lo opuesto. En Génesis capítulo 5 vemos todo lo contrario, ¿verdad? Aquí vemos a Set, el hijo de Adán y Eva que sustituyó a Abel. Set que en lugar de darle la espalda a Dios, buscó a Dios. Set que en lugar de levantarse contra Dios, tuvo temor de Dios y dio lugar a una familia de piadosos que desembocó en un hombre de la talla espiritual de Noé. Un tremendo contraste entre ambas familias, ¿verdad? La familia de Caín, la familia de Set. Eso aparece en esos capítulos. Ahora, es interesante lo que leemos comenzando el capítulo, particularmente en el versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Nosotros vimos en el relato de la creación del hombre que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Dios creó al hombre con el propósito que el hombre le reflejara, ¿verdad? De que el hombre manifestara cualidades y características que están en Dios. Dios puso en el hombre características que lo asemejaban a él, características que hacían posible, ¿verdad?, la comunión, características en común que hacían posible el conocimiento mutuo, características que hacían posible el compañerismo. Ahí vemos a Dios deleitándose en la comunión con Adán y Eva, no con los animales, sino con el hombre hecho a su semejanza. Vemos a Adán y Eva deleitándose en la comunión con Dios y reflejando características que están en esencia en el Señor. Ahora, cuando vemos la genealogía de Cristo en el Nuevo Testamento, justamente la lista de ascendientes llega hasta Adán. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, pero no termina ahí. Concluye diciendo Adán, hijo de Dios. ¿Verdad? Dios creó a Adán con el propósito de que lo reflejara y con el propósito de deleitarse en la comunión mutua. Ahora, tomemos nota de lo que leemos en el versículo 3 que acabamos de leer, leámoslo nuevamente. Vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán fue creado a la semejanza de Dios, pero Set fue engendrado, no creado, a la imagen y semejanza de su padre.
Y eso significa, entre otras cosas, más allá de los aspectos teológicos, que así como Adán fue creado para reflejar a Dios, de alguna manera Set está equipado para reflejar a su padre Adán. La imagen de Dios en Adán, la imagen y la semejanza de Adán en Set. Y eso posibilitaba que así como Adán reflejaba a Dios, Set debía reflejar a Adán. Y eso implica, entre otras cosas, que debía haber una influencia piadosa de Adán sobre Set, así como por ser padre e hijo. Seguro hubo una iniciativa, seguro hubo una preocupación en Adán para promover la bondad en su hijo. Seguro hubo una iniciativa, una preocupación en Adán para promover la piedad en su hijo, para que él lo hiciera llegar luego sobre los suyos. Dios reflejado en Adán, Adán reflejado en Set, y eso debía hacer que Set influyera positivamente, generando un ambiente donde sus hijos se desarrollaran en la piedad. En lugar de transmitir y promover un conocimiento científico, en lugar de transmitir y promover un conocimiento científico que diera lugar a un desarrollo de la tecnología en la sociedad como prioridad, como vimos en los descendientes de Caín, en esta línea, en la línea de Set, lo que vemos es que se promovió un conocimiento espiritual que dio lugar al desarrollo de un carácter piadoso. Dos líneas, dos familias con una orientación absolutamente diferente. Esa rebelión de Caín y ese darle la espalda a Dios se multiplicó en sus descendientes. Se preocuparon por las cosas terrenales, se preocuparon por una vida confortable mientras ignoraban a Dios y sus principios de vida. Por el otro lado, la línea de Set, buscando al Señor, invocando al Señor, preocupándose por un desarrollo piadoso en él y en sus descendientes. Absolutamente distinto, ¿verdad?, el desarrollo de esas dos familias. Mientras en la línea de Caín hubo logros destacables en cuanto a lo terrenal, Set tuvo dos descendientes, por lo menos, de los cuales se dice, caminó con Dios. Caminó con Dios. Enoc y Noé. Caminó con Dios. ¿Qué es más importante para ti en relación a tus hijos? Te pregunto, ¿en qué estás haciendo énfasis? ¿Hacia dónde estás buscando despertar sus intereses y sus aspiraciones? ¿Estás enfatizando la formación académica o estás enfatizando el desarrollo de carácter? ¿Estás enfatizando los logros terrenales o estás enfatizando el crecimiento en la piedad? La descendencia de Caín reflejó el carácter de su padre. La descendencia de Set reflejó el carácter de su padre. Por supuesto que hay excepciones, pero esto es lo que sucede con mayor frecuencia. Y seguro en la familia de Set hubo un desarrollo gradual, ¿verdad?, progresivo de las cualidades de Dios que venían reflejadas en sus padres. Y ahí tenemos el primer punto del mensaje y la primera enseñanza. Debemos reflejar el carácter de Dios delante de los que vienen detrás nuestro. Debemos reflejar el carácter de Dios delante de los que vienen detrás nuestro. Adán reflejando el carácter de Dios sobre su hijo, y su hijo aprendiendo de su padre y reflejando el carácter de su padre, que reflejaba el carácter de Dios en sus descendientes. Y esto nos corresponde a todos los que profesamos conocer en forma personal al Señor Jesús, pero particularmente a los padres. Cómo los conducimos delante de nuestros hijos los marca. Cómo nos conducimos delante de nuestros hijos de alguna manera los moldea. Estoy leyendo un libro sobre la familia que dice que la familia fue creada para formar personas. Preciosa la definición, muy concreta y muy clara. Nosotros moldeamos delante de nuestros hijos o un carácter inclinado a lo terrenal o un carácter inclinado a lo espiritual. Lo vemos en estas dos familias.
En cuántas oportunidades identificamos los rasgos del padre o de la madre detrás de la conducta, detrás del pensamiento, detrás de las áreas de interés, detrás de las posturas, detrás de las opiniones, hasta en el vocabulario de los hijos. Este o este es hijo de, porque se para igual, porque habla igual, porque piensa igual, porque actúa igual, porque responde igual. Es inevitable y a la vez es estremecedor. Es una responsabilidad inmensa pensar en lo que estamos moldeando delante de lo que viene detrás nuestro. En el buen sentido de la palabra, esto puede resultar traumatizante, pensar en esa responsabilidad. Transmitimos respuestas, transmitimos pasiones, transmitimos premisas, transmitimos conceptos que serán la base de la vida y la base de la conducta. El interés en otros, el interés en lo espiritual, el interés en la iglesia, esas cosas se modelan. Si los padres se involucran lo mínimo, los hijos harán lo mismo. Si los padres son fervientes y comprometidos, muy probablemente sus hijos lo serán. Miren las familias de la iglesia. Eso se ve. Eso se ve. Podemos ver a los padres detrás de los hijos. La influencia es indudable. Así que modelemos delante de los hijos lo mejor. Modelemos delante de los que vienen detrás nuestro lo excelso. Modelemos delante de nuestros hijos lo espiritual. La forma en que reflejamos el carácter de Cristo. La forma en que reflejamos o no los principios para la vida que Cristo nos ha enseñado. La forma que reflejamos o no los objetivos para la vida que vemos en Cristo, que aprendemos de sus enseñanzas, afecta a nuestros hijos. Fuimos colocados en un lugar desde el cual influimos sobre los que vienen detrás nuestro. El apóstol Pablo tenía muy claro eso como padre espiritual de muchos. No necesitan buscar este texto, pero sí los que vamos a citar a continuación. Pero él le dijo a los hermanos en la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo reflejando a Cristo, los creyentes, los hijos espirituales, imitando a Pablo. Adán reflejando a Dios, Set reflejando el carácter de su padre. Así también es hoy en día. ¿Estás reflejando a Cristo delante de los que vienen detrás? ¿Cómo respondes tú cuando se presentan dificultades o contratiempos? ¿Con enojo? ¿Con desánimo? ¿Con frustración? ¿Con quejas? ¿Con desesperación? ¿Con descuido de las responsabilidades espirituales? ¿O respondemos con tranquilidad? ¿Respondemos con confianza? ¿Respondemos con esperanza? ¿Respondemos con fidelidad? ¿Respondemos con paciencia? Que no es otra cosa que permanecer fieles bajo la presión. Los hijos verán e imitarán. Pablo sabía eso y su preocupación era guardar siempre un buen ejemplo delante de sus hijos espirituales. Primera Tesalonicenses capítulo 2, ahora sí, si quieren ir conmigo allí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho,
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo está diciendo a algunos de los creyentes allí, eso ustedes no lo aprendieron de mí. Yo no se los enseñé y yo no me conduje así delante de ustedes. Al contrario, he pretendido vivir de acuerdo a lo que recibí del Señor Jesús, de acuerdo a lo que les he enseñado a ustedes, y he modelado, he puesto todo mi esfuerzo en modelar esas enseñanzas delante de ustedes. Nosotros debemos modelar el carácter de Cristo delante de los que vienen detrás nuestro. Eso es. Ahora la clave para eso, la clave que explica la respuesta es si estamos en comunión con el Señor o no, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en comunión con Dios o no, no será la misma la respuesta que demos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el lugar que sea, si estamos o no en comunión con el Señor. Nosotros necesitamos recordar que esto no depende de otra cosa que del estado de nuestra relación con Dios. Si no permanecemos en comunión, seguro vamos a responder naturalmente ante las diferentes cosas de la vida y vamos a modelar actitudes mundanas o carnales y aún diabólicas delante de nuestros hijos. Pero si permanecemos en comunión con el Señor, habrá grandes posibilidades de que respondamos sobrenaturalmente, equipados con el poder del Espíritu Santo de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay posibilidades de que seas librado o vivas por encima de la ley del pecado y de la muerte en el seno de tu hogar, en tu trabajo, en medio de los hermanos, salvo que estés equipado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La única ley que vence la ley del dominio del pecado es la ley del Espíritu. Entonces debemos andar en el Espíritu. Es la clave para responder y modelar el carácter de Cristo. No tiene nada que ver con tu conocimiento, no tiene nada que ver con tu formación académica, no tiene nada que ver con el lugar donde vivas, no tiene nada que ver con el tiempo que hace que conoces a Cristo. Tiene que ver con depender del Espíritu Santo de Dios. Él tomará lo de Cristo, lo traerá a tu vida, tú lo reflejarás y modelarás el carácter del Señor delante de los que están a tu alrededor. Los que vienen detrás lo verán. Seth comenzó a reflejar a Adán, y no dude que lo que vio fue bueno, eso se ve por lo que se ve después. ¿Recuerdan cómo le puso Seth a su hijo? Enos, que significaba ser humano. No son más que un hombre, no son más que barro, no son más que un ser débil, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Yo oí de mis padres lo fácil que somos engañados por el pecado y por el tentador. Ellos me contaron los efectos que ha traído el pecado. Lo veo en mi propia vida. No te la creas. Eres solamente un ser humano frágil. Tu fortaleza está en depender de Dios. Eso de si se puede y todo lo demás es humanista. En la vida cristiana no es así. Debemos enseñar eso. No sé cuántos conocen o han oído hablar de Eduardo Lázari. Eduardo Lázari es un historiador que hace visitas guiadas por el cementerio de la Chacarita. Interesante, ¿no? ¿Cuántos han ido a una visita guiada en un cementerio? Jóvenes, allá hay una buena salida, ustedes salen a pasear, ¿eh? Él los lleva por los diferentes tumbas y le cuenta la historia de los políticos, de los artistas, Es un hombre que sabe un montón, da ganas de sentarse a escucharlo. Lo he oído en televisión varias veces, sabe un montón de historia. Y cuando vamos a Génesis capítulo 5 y empezamos en el versículo 4, parece que estamos en una visita guiada en un cementerio. Vamos pasando de tumba en tumba, ¿no es cierto? Fulanito nació, tuvo tantos hijos, después que tuvo los hijos vivió tantos años, y después y se murió. Y no hay más nada. Parece realmente una recorrida por un cementerio. ¿Se ha preguntado qué propósitos tendrán estos versículos en la Escritura? ¿Se ha preguntado o no le ha parecido que es como una visita guiada por un cementerio? Con pocos datos, ¿verdad? Pero parece una visita guiada.
Ahora, no dudemos, hermanos, no nos atrevamos a pensar ni a dudar que cada genealogía de la Biblia tiene realmente su propósito. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 5 a partir del versículo 4 hasta el versículo 20, y lo vamos a leer ahora, lo que aprendemos sobre todas las cosas es que la realidad del pecado introdujo la realidad de la muerte como Dios lo había asegurado. El diablo le dijo a Eva, no morirás. Y acá leemos, y murió, y murió, y murió, y murió. La realidad del pecado trajo la realidad de la muerte. Fueron los días de Adán, del versículo 4, después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Parece una visita guiada a un cementerio. Esta es la tumba de él, esta es la tumba de él, acá está enterrado fulano, vivió tanto tiempo, tuvo hijas, uno de sus hijos se llamó tanto y después murió. Ahí está. ¿Qué frase, no? Y murió. Es el leitmotiv de la narración. Y murió. Y murió. Todos estos nacieron, vivieron, engendraron una familia y finalmente murieron. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Sabemos por qué murieron, nos lo dice el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y murió, y murió, y murió, y murió, porque eran pecadores. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no es sin culpa de pecado. Versículo 14 de Romanos 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Las cosas se han dado en consonancia con lo anunciado por Dios. Eso es algo seguro. La paga del pecado es muerte. Por eso murieron, porque nacieron en Adán. Y la condición de pecador pasó a todos ellos. Y la condenación de muerte pasó a todos ellos. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos. Gracias a Dios que lo opuesto también es cierto, ¿verdad? Gracias a Dios que por el Evangelio podemos ser trasladados de Adán a Cristo. Y por la obediencia de uno podemos ser declarados justos. Por el pecado de uno, declarados pecadores, bajo sentencia de muerte. Pero por la obediencia del otro, declarados justos, herederos de la vida eterna. Tú no necesitas reformarte.
no necesitas tener una religión, no necesitas mejorar tu conducta, no necesitas maquillarte un poquito, necesitas ser trasladado de estar en Adán a estar en Cristo. La frase preferida del apóstol en sus epístolas: en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Dónde estás? ¿En Adán? ¿Estás bajo sentencia de muerte y bajo condenación? ¿O estás en Cristo, justificado por Él, por la fe en Él y heredero de la vida eterna? ¿Dónde estás? Por eso tenemos esa genealogía aquí, para que nosotros sepamos que las cosas son como Dios las dijo. El día que de Él comieres, ciertamente morirás. Hay una razón teológica para la presencia y el relato de la genealogía, pero las genealogías, esta y todas en la Biblia, señalan y nos recuerdan que hay una conexión entre mí y otras personas. Nadie nació de un repollo, nadie es una isla en el universo, nadie salió de la nada. Venimos de otros y nos vamos a reproducir en otros. Hay una conexión entre mí y otras personas. Estoy conectado con los que vivieron antes y estoy conectado con los que vendrán después. Hoy en día hay algo así como una gran inquietud por los árboles genealógicos. Los países anglos le dan mucha importancia a eso desde siempre, pero los latinos no tanto, ¿verdad? Y aparece en Facebook: ¿usted quiere saber de qué viene? Yo sé que vengo de un vasco. Mire, me falta solamente el taburete y la vaca y soy un vasco. Mi abuelo lo era, no tengo que averiguar mucho. Pero hay mucha gente que está buscando ahí de dónde viene para saber si puede sacar algún rédito económico y ser recibido en Italia o en España o en algún lugar. Hay un boom por ese interés ahora, por la genealogía, porque puede traerme alguna ventaja. Pero recién nos acordamos de que venimos de alguien y vamos hacia alguien. Pero las genealogías nos recuerdan que estamos conectados unos con otros. Hay una conexión. Estamos estudiando nosotros historia de la iglesia en el Instituto Bíblico. Y cuánto hemos recibido y cuánto debemos a quienes nos precedieron. Y qué responsabilidad tenemos para quienes vienen después. No podemos ignorar eso. No lo podemos hacer. La genealogía, la historia, tienen un propósito. Nos permite mirar, conocer, tomar nota de la conexión que tenemos con otros. Esta iglesia tiene conexión con otras personas. Muchos de nosotros aquí somos nuevos en lo que tiene que ver con el tiempo, pero viene de muchos años atrás el testimonio aquí. Los primeros misioneros, los primeros creyentes, los primeros hermanos. Y otros que se quedaron en Estados Unidos, de donde vinieron los misioneros, y ofrendaron, y enviaron, y oraron, y se preocuparon, y invirtieron. Venimos de un caudal de personas. Y quién sabe la influencia que todos nosotros vamos a tener, que estamos teniendo en medio de la sociedad y la familia donde vivimos, que tiene que ver con la conexión con esta iglesia también. Estamos conectados unos con otros. El apóstol Pablo lo reconoció, no necesitan buscar porque es un texto conocido, pero hablando a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 le dice, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, Timoteo, los hombres en la iglesia, y ellos van a enseñar a otros después, y sigue la cadena. Estamos conectados unos con otros, es indudable. Y algo que muchas veces no tenemos en cuenta es que nos afectamos mutuamente por las decisiones que tomamos. Yo hago lo que quiero, si soy miembro de la iglesia de Templo, pero yo hago lo que quiero. Hago mis negocios como quiero, me visto como quiero, me relaciono con quien quiero y de la manera que a mí se me da la gana. Es mi vida. Lo que hago fuera, no te confundas. Lo que tú haces afuera nos afecta a todos nosotros aquí también. Estamos interconectados unos con otros en el seno de la familia de Dios también. Una influencia mutua. Y ojalá que no hagas algunas cosas porque te des cuenta que podría ser una influencia negativa sobre el testimonio de la iglesia o sobre los débiles en la fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. Eso se llama madurez. Todas estas personas mencionadas aquí influyeron en las decisiones de otros.
Y llegamos al versículo 21, ya lo leímos ahí. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, volviendo a Génesis 5, 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Leemos de una de las personas más conocidas de la lista, Enoc. Esto es uno de los versículos más increíbles de la Biblia, el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Uno que andaba tan cercano a Dios, uno que se deleitaba tan intensamente en la comunión con Dios, tanto que Dios le permitió no morir y lo llevó directamente a su presencia inmediata. Ahora, alguien con una mente terrenal diría, qué mala suerte la de Enoc, ¿verdad? Qué poco vivió. Compare lo que vivió Enoc con lo que vivieron los demás. Matusalén, su hijo, vivió, lo sabemos y lo perdí, 969 años. 969 años. Y Enoc, 365. Uno puede pensar, qué diferencia, ¿verdad? Pero ¿no fue una bendición no tener que pertenecer tanto tiempo en el mundo bajo maldición? Claro que sí, por supuesto, qué privilegio. Ahora, tomemos nota de esto, hermanos. Notemos que Enoc es mencionado en medio de una genealogía. Viene una lista de nombres, nació, tuvo hijos, murió, nació, y de repente llegamos a Enoc y la genealogía sigue desarrollándose. ¿No merecía acaso que un capítulo todo de la Biblia fuera destinado a Enoc por su carácter, por su andar con el Señor, por el ejemplo que dejó, por el fin, cómo fue el fin de su vida? Podría habérsele dedicado un pasaje más extenso, era digno de destacar, pero Enoc fue incluido en la genealogía porque sin duda él recibió una buena influencia de los que lo antecedieron. Él viene de una línea. Él viene de una familia y él vino recibiendo influencias positivas, buenas, edificantes de todos los que son mencionados antes que él. A diferencia de Abraham, que fue sacado de su ambiente y después que fue sacado de su ambiente, Abraham conoció a Dios. Enoc conoció a Dios y caminó con él sin ser separado de su entorno, en medio de una familia expresada y definida en aquella genealogía. ¿Sabes que cuando uno hace un estudio comparativo de la cronología de la vida de cada uno de estos mencionados, pues parece que Enoc conoció a Adán? Y desde allí, y pasando por todos los descendientes, él recibió una influencia piadosa que dio fruto en una vida piadosa singular. Quizás Adán le dijo, ¿no sabes lo que era caminar con Dios en el huerto? ¿No sabes lo delicioso que era para el alma que cada tarde el Señor viniera y pudiéramos compartir con Él? Y Él no pensaría, yo quiero eso. Yo quiero disfrutar de eso. Yo quiero tener esa comunión con el Señor. Y llegó a desear. Y miramos hacia adelante y nos encontramos con Noé, el bisnieto de Enoc. Y dice el versículo 9 del capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él también anduvo con Dios. ¿De dónde lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? Probablemente de su bisabuelo. Cuando Noé nació, su bisabuelo ya había muerto, pero deben haberle contado de él. ¿No sabes tu bisabuelo? ¿Te hubiera gustado conocer a alguien de la familia antes que ustedes? ¿No hubiera gustado estar más tiempo con? Y le deben haber contado. Tu bisabuelo no sabes, un hombre tan espiritual, caminaba con el Señor, y caminó, y un día no volvió más porque Dios se lo llevó. ¡Qué maravilloso! Y Noé debe haber dicho, yo quiero eso. Yo quiero eso. Deben haberle contado de él, y hizo lo mismo. No
hay duda que Noé pudo vivir una vida piadosa o deseó vivir una vida piadosa en medio de un entorno perverso, tomando ánimo y ejemplo de su bisabuelo. ¡Qué perspectiva!, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! ¿Ha pensado que esto puede ser también en su vida? Ejercer una influencia aún sobre personas que no vamos a conocer o que no conoceremos. Frecuentemente nos desanimamos considerando las características de la mayoría de los que vienen detrás nuestro, pero ese no debe ser el enfoque. Nuestro enfoque debe ser ejemplo y encomendar los que vienen atrás al Señor. No sabemos qué puede hacer nuestro Dios tomándolo poco y haciéndolo llevar fruto en abundancia. Hay muchos que ya murieron, pero que aún nosotros sentimos su influencia. Yo siento la influencia de personas que ya murieron. Claro que sí. Y seguro varios de ustedes pueden decir lo mismo. Todos podemos nombrar varios. Y podrá ser así con nosotros. Otros que aún no nacieron pueden ser animados a seguir al Señor por nuestra propia influencia. De ahí la importancia de que lean con sus hijos biografías misioneras. La influencia que puede tener saber de esas vidas en las mentes y los corazones de los niños y de los jóvenes. No pierdan el tiempo, padres. Expónganlos todo lo que puedan a sus hijos a influencias benéficas, a influencias espirituales. Traigan buenas personas a sus hogares. Hay creyentes que se deleitan en tener amistad con creyentes apartados, mundanos, fríos espiritualmente. Es una mala influencia para sus hijos. Lleve a su casa hombres y mujeres espirituales. Lea en su casa libros de hombres y mujeres espirituales. Influya así en la mente y el corazón de sus hijos. No se lamente después. No lo haga. Por eso el segundo punto del mensaje, y es de lo que estamos hablando, debemos andar con Dios delante de los que vienen detrás nuestro. No solamente debemos modelar el carácter de Cristo delante de los que vienen detrás nuestro, debemos andar con Dios delante de los que vienen detrás nuestro. Hebreos capítulo 11 dice, lo conocemos, Hebreos el capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué maravilloso! El testimonio que se da de Enoc. Judas, el versículo 14, unas páginas más adelante, contra Apocalipsis. Judas, el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí está. Hebreos y Judas fueron escritos cientos, miles de años después de que Enoc naciera, viviera y fuera traspuesto. Pero la fe de Enoc, el buen testimonio de Enoc, la predicación de Enoc todavía está influenciando a muchos hoy. Miles de años después, él vio la importancia y la delicia del caminar con Dios y lo hizo. Y así influyó e influye en otras personas. Qué lindo sería, ¿verdad?, en nuestra lápida, nuestra tumba dijera, aquí yace el cuerpo de uno que caminó con Dios. Qué precioso. Quizá, y ojalá que sí, se despierte en tu corazón el deseo quemante de querer ser como Enoc, ser recordado como uno que caminó con Dios. Si queremos influir para bien en otros, es fundamental que caminemos con Dios delante de otros. No solo hacer cosas, ¿verdad? Estar activo, corriendo de aquí para allá, no, sino mostrar carácter de Cristo. Miremos lo que dice Proverbios 22.
Proverbios 22, versículos 24 y 25. La palabra de Dios dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Interesante, ¿eh? Parafraseando y trayendo esto a nuestra experiencia como cristianos, te animo, te exhorto, te digo, entremétete, acompáñate de Cristo, aprende sus maneras y así influye sobre otros. No te entremetas con el iracundo, no te acompañes del hombre de enojo, porque vas a aprender sus maneras y vas a influir sobre otras personas mal. Entremétete con Cristo, acompáñate de Él, aprende sus maneras, entonces serás una buena influencia sobre los demás. Siempre reflejamos lo que vemos en aquellos con los que más tiempo pasamos. Por eso dice, uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Es así. Cuidado. Hay quienes derraman veneno continuamente sobre otras personas. No seas responsable de hacer a otros venenosos. No seas. Y no seas así. Y vete de delante de personas así. Si tienes amigos quejosos, chismosos, entrometidos, criticones, murmuradores, desconformes, vas a aprender sus maneras. Cuídate de no ser así y cuídate de no estar con esa persona, porque vas a aprender sus maneras. Volviendo al relato, versículo 25 de Génesis 5. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No sabemos por qué Lamec, otro Lamec, no el del capítulo 4, hay un Lamec en la línea de Caín, hay un Lamec en la línea de Sed, ¿verdad? No sabemos por qué habló así de Noé cuando nació, lo que leemos en el versículo 29. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová Dios maldijo. Quizás Dios había revelado o hablado algo ya sobre el diluvio, o quizás simplemente Lamec miró a su hijo y expresó un anhelo de su corazón. Es interesante que el nombre Matusalén significa juicio. Luego que nació Matusalén, donde probablemente Enoc supo del juicio que vendría, las palabras que predicó y se recogen en Judas 14, entonces él comenzó a caminar más seriamente con Dios. Cuando supo de lo que vendría, porque fue después que nació Matusalén que no comenzó a andar con Dios. Quizás supo lo que pasaría, quizás supo lo que vendría, y también quizás el padre de Noé lo supo y pensó: ojalá que este sea el que nos libre de semejante juicio y las consecuencias de la maldición. Quizás mirando a su bebé dijo: oh hijo mío, si Dios quisiera valerse de ti para aliviar la maldición que pesa sobre la tierra. Y expresó esperanza. ¿Qué pensó usted cuando tuvo a su hijo en sus brazos por primera vez? Dijo: Señor, si te quieres valer de él o de ella para tu gloria, que así sea. Eso fue lo que hizo Lamec cuando nació Noé. ¿Verdad? Expresó esperanza.
Y Dios usó grandemente a Noé. Por medio de él la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Nosotros estamos acá por Noé. Claro, Dios podría haber hecho otra cosa, pero estamos aquí por Noé, porque él fue el instrumento para guardar la descendencia de la cual vendría el Mesías. Y esa es la tercera cosa que encontramos en el pasaje. Debemos manifestar esperanza y confianza en Dios delante de los que vienen detrás nuestro. No solamente modelar el carácter de Cristo delante de los que vienen detrás nuestro, no solamente andar con el Señor delante de los que vienen detrás nuestro, también debemos manifestar esperanza y confianza en Dios delante de los que vienen detrás nuestro. A mí no me gusta esa expresión, y no quiero ser ofensivo ni nada que se le parezca, dice los jóvenes son la iglesia del futuro. Los jóvenes son la iglesia de hoy. Jóvenes y niños, ustedes son la iglesia de hoy. Son la iglesia, todos nosotros somos la iglesia de hoy. Y eso es lo que importa, cómo somos hoy. Viviendo hoy para la gloria de Dios. Déjeme decirle que si ninguno de los jóvenes de esta iglesia permanece en el camino del Señor, Dios puede levantar hombres y mujeres piadosas aún de las piedras. No se preocupen por eso. Seamos buen ejemplo, oremos, preparémoslo, adiestrémoslos, démosles un buen ejemplo, pero confiemos que el problema del futuro es un problema de Dios. Y nosotros debemos tener confianza en Él. Nuestros niños y jóvenes deben ser piadosos hoy. Nuestros niños y jóvenes deben seguir al Señor hoy. Y mañana, bueno, nuestra esperanza está en Dios. Él guardará su pueblo, Él levantará líderes, Él seguirá usando su palabra poderosamente. No nos guiemos por lo que vemos, porque muchas veces nos guiamos por lo que vemos y nos desalentamos. Los ojos deben estar en el Señor, nuestra confianza y esperanza están en Él. Miramos, la mayoría de los jóvenes hoy están encerrados en sus celulares, apáticos en cuanto a las cosas espirituales, muchos de ellos, apartados con intereses mundanos. Nuestra confianza y esperanza están en el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho cuando yo era joven éramos distintos? No tiene sentido, nuestra confianza y esperanza está en Dios. Déjeme decirle, seguirá habiendo hogares fuertes y piadosos. Seguirá habiendo iglesias fuertes y sanas. Seguirá habiendo quienes respondan al llamado a campos misioneros y al establecimiento de la iglesia. Seguirá habiendo eso porque nuestra esperanza y nuestra confianza están en el Señor. Seamos fieles hoy y confiemos en Dios para mañana. Él obrará. La esperanza no debe ser puesta en personas, sino en Dios. Tengo algunos amigos pastores muy entristecidos porque han invertido tiempo, dinero, esfuerzo en la preparación de jóvenes y llegado a algún momento determinado no están más. Entonces, ¿qué perdemos la esperanza? No. Nuestra esperanza. Quiera el Señor valerse de las vidas de todos los niños y jóvenes que tenemos aquí. Nuestra oración debe ser por eso. Nuestro modelo debe estar allí. Nuestro entrenamiento debe seguir. Pero la esperanza y la confianza están en el Señor. Oh Dios, dijo Lamec, si tú quisieras valerte de este mi hijo para aliviar la maldición y el peso de la maldición sobre la tierra, fantástico. Dios continuará su obra valiéndose de quien Él quiere en un mundo tan perverso como el mundo en el que vivió Noé. Debemos tener confianza. Hay versículos en Isaías que nos dan esa confianza. Isaías 50, 1 y 2. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir?
¿No hay en mí poder para librar? ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? Sí, hay poder. Sí. No se ha cortado la mano del Señor para redimir. Y hay poder en Él para librar. 59.1 de Isaías. Isaías 59.1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Qué maravilloso, ese es nuestro Dios. Eso es. Debemos nosotros, hermanos, reflejar el carácter de Cristo delante de los que vienen detrás nuestro. Debemos nosotros, hermanos, andar con el Señor delante de los que vienen detrás nuestro. Y debemos nosotros expresar nuestra esperanza y confianza en el Señor delante de los que vienen detrás nuestro. 3 implicaciones de lo que acabamos de considerar. Primero, no sé a usted, pero a mí me sorprende la longevidad de los antediluvianos, ¿verdad? ¿Cuánto vivieron? ¿Cuánto vivieron? ¿Cuánto tiempo vivieron? ¿Se ha preguntado por qué? Bueno, alguien ha dicho que la longevidad de estos hombres tenía el mismo propósito que tienen los libros hoy. ¿Cuál es? Conservar información para los que vienen después. Porque antes de que hubiera la revelación escrita, había en la transmisión, generación tras generación, la transmisión oral. Por eso vivían tanto tiempo, para poder transmitir las verdades en cuanto a Dios a los que venían después. Y esto nos da una aplicación: haga uso de su vida, aprovechando las oportunidades de invertir en otros. Hermanos, sean los años que tú tengas para disfrutar sobre la tierra, determínate que no los vas a usar en forma egoísta, sino influyendo en otros para glorificar al Señor. Haz el mejor uso de los años que el Señor te dé, sean pocos o sean muchos. También me sorprende que la mayoría de los nombrados aquí han sido olvidados. ¿Se acordaban de todos esos nombres? Seguro que se van a acordar de cuánto le costó al pastor decir tantas veces Mahalaleel, Mahalaleel. De eso se van a acordar. Pero la mayoría de estos nombres son olvidados. Nos acordamos solamente de algunos. ¿De cuántos nombres de esta página nos acordamos con frecuencia? Muy pocos. Tenemos alguna información de Adán y Eva, de Abel y Caín, de Lamec y de Set, de Enoc y también de Matusalén, de Noé y de los demás. Poco y nada. La mayoría de las personas han pasado al olvido pasando el tiempo. Sus vidas no fueron más que un breve momento en el tiempo y muy poco impacto causaron en otras personas. Y eso puede ser desalentador. Hay gente que piensa: pronto me moriré y todo el mundo se olvidará de mí. Se olvidará de mí. Pero los justos no deben temer ser olvidados por Dios. Nos pueden olvidar los demás, pero el Señor jamás nos olvidará. Conoce el Señor a los que son suyos. No te olvidará jamás. Qué vergüenza, a veces vemos a alguien y decimos: te conozco, pero ¿cómo te llamas? ¿De dónde te conozco? Qué importante que era para vos, ¿eh? Dijiste que ibas a hablar por mí y no sé cuántas cosas más, era muchas cosas que son. Pero los justos no serán olvidados. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y no los anotaron cuando recibieron a Cristo. Estaban desde antes de la fundación del mundo escritos ahí. Y así que nada que hagamos por amor al Señor quedará sin recompensa. Así que no trabajes para asegurarte que otros te recuerden. Mejor vive sabiendo que Dios nunca se olvida de ti. Y lo último, me sorprende la sencillez de la vida de Enoc y lo asombroso de su fin. 2 palabras podrían definir la vida de Enoc: anduvo con Dios y fue a morar con Él. Es todo lo que necesitamos. Esa es la vida sencilla. Andar con el Señor. No te compliques, no te enredes,
no te agotes. Andar con el Señor con la esperanza de morar con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No necesito saber otra cosa. Andar y morar. La sencillez de la vida. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por permitirnos considerar este pasaje de la Escritura esta mañana. Gracias por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu use lo que hemos escuchado en cada corazón. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, teníamos una canción que era del coro de la Biblia, pero vamos a volver a cantar la primera canción, No soy yo, sino Cristo.